periodísticas sobre una campaña de infiltración por parte de una especie de agencia o red de propaganda que está vinculada a los servicios secretos rusos. Como lograron infiltrar unos 20 medios, mayormente digitales, en Argentina, quería compartirles lo que pudo recabar la periodista, que recién hablamos con ella, Diana, y el apellido lo quiero decir bien, Diana Cariboni, de Open Democracy. Ella cuenta que todos los periodistas argentinos con los que hablaron negaron cualquier relación con la llamada La Compañía, con esta agencia especial, o cualquier relación con cualquier campaña de influencia rusa. Dice la periodista, la mayoría dijo que los artículos que fueron publicados fueron provistos por una tercera parte gratis. Describieron esa tercera parte como agencia de noticias. Claro, lo que te da una agencia de noticias es que vos decís, son un mayorista de noticias, lo vamos a poner así. En nuestra época, cuando éramos más jóvenes, eso era muy común, veías un mayorista de noticias que tenía... Empezaron una agencia de noticias, la Agencia de Diarios y Noticias. Bueno. Año 2000. Justamente. Entonces, una agencia de noticias que vos das por garantizado que te va a proveer información ya chequeada, de buena calidad. Bueno, ellos dijeron, recibimos esa información de una agencia de noticias, de un consultor o de un intermediario, pero a veces, consultados sobre qué agencia era, no podían responder la pregunta. No recordaban qué agencia era o no sabían. Estoy leyendo el artículo, lo que dijo en el artículo en su versión en inglés. Varios admitieron que los artículos fueron publicados sin mucho control editorial. Control en el sentido de chequeo editorial. De supervisión editorial, esta sería la palabra, es oversight. Y dijeron que ellos no conocían a los autores de las piezas. Sigo. Nuestras entrevistas con los representantes de esos medios revelaron que la operación de desinformación rusa explotó una práctica global común y creciente. Agencias de ¿cómo se llama? PR, las agencias de relaciones públicas, que ofrecen contenido libre, gratis, gratuito o pago para redacciones que cuentan con muy poco presupuesto. Entonces, de alguna manera buscan este tipo de contenido para poder suplir lo que no tienen de contenido propio, para combinarlo. Y para ganar, lo que en los medios de Internet es muy importante, visibilidad entre sus clientes. A pesar, dice el artículo, que los estándares para los medios requieren que esos arreglos sean transparentes, ¿no? A menudo esto no pasa. Yo acá quiero hacer una distinción, porque cuando vos ves nuestra publicidad, ves que hay una publicidad, sabés quién apoya este programa desde la publicidad. Ahora, en este caso estamos hablando de que si hubo un arreglo por un artículo, eso no estuvo transparentado. A veces en los diarios uno ve espacio publicitario de tal contenido que vincula algo comercial. Acá lo que estamos diciendo es que si hubo un arreglo comercial, eso no fue transparente ante el público. Nuestras conversaciones, dice, con editores y periodistas en Argentina, indica que el caso puede haber sido ese. Esto va a abrir un enorme debate en el ámbito periodístico, no tengo duda. Pero lo que también espero es que luego de haber denunciado esto el año pasado, el gobierno ahora sí tome medidas, por lo menos en cuanto a estos acuerdos que siguen perfectamente vigentes desde el kirchnerismo. Así es. Porque esto se denunció el año pasado y el acuerdo sigue ahí. Se reveló en el 2024. Yo lo conté en el 2024 con pelos y señales esta situación, la infiltración rusa y la escalada que había existido en el 2023
de ingreso de ciudadanos rusos a la Argentina. No tenía registro la cantidad de ciudadanos rusos que ingresaron a la Argentina. Nos olvidamos el tema de las embarazadas, ¿te acordás? Y el dato de las embarazadas. ¿Y vos, Agus, qué ibas a decir para cerrar? No, era tal cual esto, o sea, resulta muy extraño todo lo que está pasando y vuelvo a repetir, no solamente de Rusia, fíjense que también hubo operaciones de propaganda de Irán en el sur de Argentina. Bueno, acá está. Y ya se viene el pase del viernes con Esteban Trebuch. ¿Cómo andás, Cris? Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Cris? Muy bien, ¿vos? Con muchísima atención. Varias cosas. A ver. Así como cuestionamos el tema de Adorni, en esta el gobierno tenía razón el año pasado. Claro, el gobierno lo denuncia en 2025. En 2025. Unido. Lo que nosotros notamos es que falta que tomen alguna medida, porque el acuerdo de visas con Rusia sigue. Bien, primer punto, estamos de acuerdo, ¿no? En este gobierno tiene razón. Correcto. Hay un hecho que quedó en la nebulosa, que en su momento fue muy comentado. Capaz que no tiene nada que ver. ¿Te acuerdas que hubo un control de alcoholemia sobre Lo Avenida Figueroa Alcorta? Tenemos la foto, no sé si está la foto. ¿Te acuerdas de ese hecho? Sí, lo mostramos recién. ¿Era Navidad o en la previa de la Navidad? Creo que era el 24, ¿no? Un control entiendo, del gobierno de la ciudad, ¿no? Sí. Eran ciudadanos rusos. Sí. No se querían, ahí está, no mirá. se querían bajar. No. ¿Formaban parte de esta organización? Es pregunta. Acá también hay una cuestión geopolítica. Hay dos cosas que no vamos a saber. Si formaban parte y cuánto tomaron. Claro, bueno, exactamente, porque se negaron a hacer el control de alcoholemia. Hay otro punto bastante interesante también, que además de toda esta situación que bien describieron y que seguiremos contando en un ratito, es un tema de geopolítica también, ¿no? El gobierno anterior, Cristina I, y después Alberto Fernández, sí, se aliaron con Rusia. Correcto. Esto no hay ningún tipo de duda. Primero, cómo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le abre la puerta al gobierno ruso cuando mete a RT, que es la cadena oficial de la televisión rusa, dentro de la TDA. ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás? Mira, eso nos faltó nombrar. ¿Sabes que y Telesur. ¿Sabes que lo estaba buscando? Lo vamos a poner al aire en un ratito. Creo que sos vos cuando trabajabas en Telefe, sí, quien presentás el hecho, ¿no? En el noticiero que hacías. Presentás, bueno, era una noticia de aquel momento. Se reúne Cristina con Putin. Claro. Y presentan, bueno, fue un hecho era una noticia. Sí. Una noticia multiplicada por 64 acuerdos, ¿no? 64 acuerdos en total de todos los rubros. Fíjate, Cristina con Putin, mirá, por ejemplo. Y hay otro punto vinculado con eso. La primera entrevista importante que da la cadena RT Argentina, ¿sabés a quién entrevista? A Cristina. No nos daba entrevistas a nosotros, Bueno, pero le daba entrevistas a los rusos. La entrevista a Cristina y ella mirá, elogia el acuerdo. Bueno ese detalle. Creo que todavía está en la TDA. Creo que todavía está en la grilla. RT es un canal propagandístico del régimen ruso, esto no, claro, no hay ningún tipo de duda. Estaba chocha Cristina ahí, mirá. Sí. Estaba feliz de estar ahí. Después Alberto Fernández se junta con Putin días antes de que Putin apriete el botón para invadir Rusia. 3 semanas antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? 3 semanas antes. ¿Sí? Y le dice, vení que tenés la puerta abierta para Argentina, es la puerta... Entrega el alma, lo deja todo. La apertura a América Latina, le dice, ¿te acordás? Sí, sí, también lo pusimos. Y después el gobierno de Milei. Y después se fue corriendo a Estados Unidos. Fue en 72 horas, hizo la vuelta al mundo y después fue a decirle a Biden que lo ayudara. Y después el gobierno de Milei, cuando asume Milei, hay varios presidentes que vienen, pero hay uno muy significativo. Viene Zelensky a Argentina. Sí, claro. Y se reúne con el presidente de la Nación el día de su asunción. Está en la Asunción, claro. Está en la Asunción. Es decir, hay un tema geopolítico también. Indudablemente, ¿sí? El régimen ruso es un régimen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, claro. El régimen, autocracia. Mirá el presidente Milei con Vladimir Zelensky. No hay duda que el actual gobierno argentino apoyó a Ucrania. Hay apoyo a Ucrania, no hay ningún tipo de duda. Después de todo esto, o casualidad, hay una serie de agentes que comienzan a infiltrarse en la Argentina generando contenido fake. Que esto también está acreditado. Claro, ahora lo que aparece es el material documental que termina de completar aquella denuncia que el gobierno hace el año pasado. Exactamente. Con material obtenido por la CIDE. Lo que pasa es que en ese momento ya denunciaban a la compañía. Sí.
Ya denunciaban a la hay otro compañía. dato que me gustaría agregar. Vos hiciste una entrevista muy interesante con uno de los 3 periodistas Sí. que hizo esta investigación. Ninguno de los 3, por lo que noto, son afines al gobierno, digamos, son periodistas independientes y súper profesionales. De hecho, tuvo una rigurosidad en la explicación que te dio Cristina. Una de las 3 periodistas, la verdad, digna de ser destacada. Y hay otra organización que tampoco es afín al gobierno, que es FOPEA. Que FOPEA también viene denunciando esto de hace un tiempo a esta parte. Y después hay otro medio que tampoco es afín al gobierno, lo cual nos parece correcto, que es Chequeado, que narra muy bien también todos estos hechos. Sí, lo que pasa es que acá, más allá de qué tendencia haya tenido esta injerencia o este espionaje, no, pero a los periodistas, más allá de la tendencia que haya tenido este espionaje, a los que valoramos que la información se trate de manera profesional, no nos sirve que se pierda la confianza del público y que se manipule a las audiencias a través de contenidos que están direccionados por agencias de espionaje. Porque una cosa es que un periodista argumente una crítica a favor, en contra, neutro, más a la derecha, más a la izquierda, porque tiene tal pensamiento o tal otro, o que haga una investigación crítica con respecto a lo que hace el poder, a que tengas directamente a un servicio de espionaje construyendo contenido falso. Además hay un hecho absolutamente objetivo. Ya hay medios que desplazaron a personal que armó esto. Para Tony, para un minuto. Punto 1. Punto 2. Lo han informado los propios medios. Punto 2. Muchas de las notas fueron borradas. Punto 3. Claro, igual ustedes lo contaron muy bien. 50 notas. Los 4 autores no existen. Los fantasmas no existen. No existen. Es más, algunos de ellos escribieron hasta el periodo que habría durado este acuerdo non santo, digamos, hasta el periodo investigado, ¿no? Que ahí vos tenés que... 2024, ¿Quién es la mano, 2024. quién es la mano real que escribía detrás de ese fantasma? Bueno, hay otra información. Nosotros vamos a hablar hoy con uno de los 3 periodistas que hicieron investigación. Yo se lo voy a preguntar esto. Lo que no tengo claro es si iba el paquete cerrado. ¿Se entiende? Te mandaban la nota y esta gente la subía. Esto es lo que yo no tengo claro todavía. ¿Se entiende la diferencia, no? Mira, yo acá lo que me pregunto... Hay varios modelos. ¿Eh? Hay varios modelos. Hay Ok. varios modelos. Ahora, no sé si ustedes están de acuerdo. La primera línea es la publicación. Hasta llegar a la publicación, detrás, en el ingreso a ese medio, ¿qué hay? Hay operadores, hay agencias disfrazadas, disfrazados de agencias, hay espías disfrazados de agencias de Tal noticias. cual dice el Graf, hubo un plan. 32 notas, Cristina. Sí. ¿Cómo se te pueden pasar 32 notas? No, Y ahí- total son 200. No, pero en un solo medio, en un te digo. solo- No se pasaron. Claramente no se ahí pasaron. hubo, y además es un montón de plata. Hubo gente que hizo mucha plata con esto. Mucha plata. Ahora, Ojalá esos medios hagan alguna investigación y la informen, ¿no? Cada nota se facturaba entre 3.000 a 5.000 dólares. pero pará, eso es lo que El chico está... le hice gesto porque no estaban Eso- en cámara. Pues. Eso es lo que está, perdón, eso Dale. es lo que está sentado en estos documentos. No sabemos si hay más y si continuó. Sí, no, lo y sabemos. si sigue la investigación también. Mira, Santiago O'Donnell, uno de los 3 Sí. periodistas que hizo esta investigación, lo contaba de esta manera. Dale. Un grupo de espionaje ruso llamado The Company, que viene del grupo Wagner, que es un grupo que estuvo muy activo en la guerra de Ucrania y que depende directamente del servicio secreto ruso, que hace una campaña en África y en América Latina para influir en distintos procesos electorales y en distintos medios de comunicación a favor de Rusia y a favor de sus aliados en esos países. Muy interesante lo que dice Santiago O'Donnell. Habla para incidir en procesos electorales también. Bueno, sí. Sí, hay la investigación. Incluye esto supuestos planes para armar Encuestas. candidatos opositores también. Encuestas. No. Y Y para encuestas también. apoyar a candidatos opositores. Sí, que, claramente. Y vuelvo al punto inicial. Para algunos parecía una verdadera fantasía. Y hay un sector del gobierno que hace mucho tiempo viene siguiendo esto. Insistiendo esto. Y hay gente que no le dio bolilla. Evidentemente, en este punto del gobierno, no hay duda que tiene razón. Claro, pero para mí tendrían que revisar estos acuerdos. Me parece muy raro que si el año pasado el propio gobierno lo denuncia, Que siga- siga el acuerdo de visas como si no hubiera pasado nada. Lo escuché a Facu. Porque van a seguir Cuando lo entrando, contaba. van a seguir entrando como quieran Sí, los. y en el medio. ¿Vos te pensás que en Estados Unidos Sí. cualquier ciudadano ruso entra porque se le ocurre sin una visa?
No, claramente no. Bueno, pero, ¿y por qué acá sí? Nota otra cosa, no, obviamente que su gobierno lo tiene que revisar. Nota otra cuestión, Cristina, desde antes de la pandemia a esta parte, sobre todo en el inicio de la guerra, la cantidad de ciudadanos rusos que llegaron a Argentina, los tours de embarazos. Bueno. Perdón, el tour de asistencia a los embarazos. Claro. El tour de asistencia a los embarazos, ¿sí? Enfermeras rusas trayendo, esto está recontra acreditado y contado. Nosotros hicimos investigaciones, yo trabajaba Causas judiciales. Hay causas judiciales. Hay causas judiciales, ¿sí? Facu Chávez escribió notas interesantísimas en Infobae sobre esto, igual con Adamón también sobre Un libro hizo. Claro, exactamente, sobre los espías rusos. Hay abundante material de las embarazadas rusas también. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque el tema no ha cesado, ¿eh? El tema no se ha terminado. Te voy a agregar un ángulo de esto. Estamos en un mundo en guerra. Estamos en un mundo en guerra. La guerra no tiene fronteras. La guerra ocurre mediante el espionaje, mediante la desinformación, mediante el hackeo de sistemas cibernéticos, mediante el ingreso a sistemas de gobierno. Si el otro día se anunció que estuvieron afectadas por un hackeo iraní, sitios relacionados, el mail creo del director del FBI. Imagínate en Argentina. Entonces son flancos de seguridad. Y se cree que parte de esta granja de trolls o de operación, se cree que tenía sede en Bolivia. Y el gobierno argentino, hace mucho tiempo a esta parte, viene denunciando, ¿sí?, cuestiones probablemente vinculadas, quizás esto no tenga conexión o sí, probablemente vinculadas con Irán en Bolivia. Pero claro bueno, que se otorgaron, decenas de pasaportes de Bolivia a ciudadanos iraníes. Esto el gobierno lo viene denunciando desde hace mucho tiempo esta parte. Patricia Bullrich ha hablado de esto, de este tema. Y ahora se ve que la oficina central, si puede haber una oficina geográfica, estaba en Bolivia. Ahora, eso Perdón, para desacreditar al gobierno. Sí, ¿no? Pero acá había básicamente dos puentes de conexión entre la región e Irán y sus proxies. Uno, el mayor de ellos, Venezuela. Correcto. Y Venezuela hizo una tarea de infiltración en Argentina tan grande que no solo paseó el avioncito con los iraníes y los venezolanos, y que Agustín Rossi dijo, ay no, es muy simple, son instructores de vuelo, les están enseñando a volar, y se pasearon por todo el país. Además de eso, la operación fue tal que una presidente decidió pactar con un país acusado de atentar contra Argentina. Pero Cristina también pactó con Rusia, esto es importante. Bueno, pero estamos hablando... Y el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina también pactaron con Rusia con el tema de la Sputnik. Pero estamos hablando vacuna no estaba aprobada. De los principales aliados del kirchnerismo. Las autocracias del mundo, ellos estaban enamorados de las autocracias. No, perdón, democracia con fallas. Bueno, no me quiero equivocar. Democracia con fallas, muchachos. Y este gobierno hace mucho que viene hablando del tema de espionaje. Hace mucho que viene hablando. Esto... lo dijo Adorni en público, dijiste Cristina, o mayo. Junio de 2025. Hace mucho que Pero ya ahí estaba el nombre de la compañía, las tareas eventualmente de desinformación. El punto es, entre ese momento y ahora, siguen vigentes los acuerdos de visa. La compañía es esta organización que heredó parte de lo que era el grupo Wagner en Rusia y todos estos agentes que... Pero hoy está conectada con los servicios de inteligencia. Sí, claro. Era como, primero, viene de un régimen opositor a Putin que intentó derrocar a Putin. Primero fue aliado y después se peleó, ¿no? No, primero trató de derrocar a Putin, ¿te acordás? Una marcha. La marcha 2023 fue, si la memoria no me falla, y después parte de esa organización fue cooptada por la inteligencia militar rusa y después por la inteligencia del gobierno ruso. El líder de esta agrupación, sí, subrepticiamente se le cayó el avión, ¿te acordás o no? Sí, subrepticiamente se le cayó el avión. Sí, se cayó el avión. Putin dijo en su momento, creo que estaban borrachos cuando se subieron al avión y tenían granadas y explotaron. ¿Se acuerdan de esto o no? Sí. Puede fallar. Puede fallar. Se cree que obviamente que... bueno, sí, que parezca un accidente. Bueno, exactamente. Parte de ese grupo Wagner, hay muchas imágenes de esto en 2023, parte de ese grupo Wagner hoy integra la compañía. Esto lo descubre claramente este grupo de periodistas, lo escriben muy bien y con mucha nitidez. Hoy hubo con Adamón en La Nación. Ahora me pregunto,
¿Qué quiere decir Milei, el presidente, cuando dice esto es la punta de un iceberg? ¿Qué información ya tiene el gobierno para decir eso? Me lo pregunto seriamente. Y lo segundo, que a mí no me lo respondieron. ¿No? De la AFI. Bueno, pero me pregunto qué medidas se va a tomar. Bueno, porque Rusia volvió a decir esto es una información inflada. Hay un comunicado de la embajada rusa hoy a la tarde. Sí. Primero la CIDE. Acá hay algo importante. Es imposible ligar. Este es el comunicado de la CIDE, ¿no? Sí. A ver. La investigación permitió identificar una organización denominada La Compañía. Sí, yo no llego a ver. Sí, yo no llego a ver. Integrado por ciudadanos rusos radicados en el país con contactos locales y financiamiento externo. Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con, no sé qué, de interés para potencias extranjeras. Ante este escenario, el Estado continúa fortaleciendo sus capacidades de inteligencia para anticipar riesgos y proteger los intereses nacionales. Cris, hoy en la investigación que hace este grupo de periodistas no surge nada de esto, lo que voy a decir ahora, pero es lo que el gobierno planteó en aquel momento. Sí. El gobierno planteó en aquel momento que todo detrás del tema españolo había una suerte de espionaje. Sí. Esto planteó el gobierno. Sí, esto es lo que planteó el gobierno, es una causa que, entiendo, no ha avanzado, no pudo probar nada de esto. Pero esto lo planteó el gobierno el año pasado. En este desarrollo de la investigación periodística no va en esa dirección. Pero no solamente lo había planteado en ese momento, sino que también lo planteó cuando se conocieron esos audios de Karina Milei, ¿se acuerdan? Claro, bueno. Que ocurrieron y que se tomaron en el Congreso y en la Casa Rosada. Ahí la propia Patricia Bullrich habló de una operación de espionaje con todas las letras. Esta investigación periodista no va en esa dirección, pero el gobierno ya lo viene planteando hace mucho tiempo. Te respondo a lo que vos planteabas. ¿Qué más sabe el gobierno? Bueno, no sé ahora, qué más sabe, pero con respecto al comunicado de Rusia. Ahí lo tenemos, dale, ponelo. Con respecto al comunicado de Rusia, que habla primero que subestima las posturas ideológicas, hay una frase, inflada. Una campaña de desinformación rusa inflada artificialmente en junio de 2025, una supuesta. A ver, es imposible conectar la denuncia del gobierno en 2025 con lo que descubrieron estos periodistas. Primero, como vos decías, son periodistas que para nada coinciden, pero ni de cerca, con posiciones del gobierno de Milei y que integran consorcios de periodistas de todo el mundo que producen un trabajo de chequeo colectivo, ¿no? Que esto es muy importante decirlo. Porque esto también permite no solamente resguardar la precisión de la información, sino también que, como ustedes habrán visto, surgieron organizaciones que se dedican a justamente rechequear la información, como Chequeado, o periodistas como Santiago O'Donnell, que trabaja generalmente con filtraciones de documentos que analiza precisamente, que se dedica a eso, o esta colega de Open Democracy. Sí. O sea, no son periodistas que puedan ligarse bajo ningún punto de vista con la denuncia del gobierno el año pasado. Sumalo Hugo Alconadamón también, que es quien refleja... Mucho menos. Sí, mucho menos, ¿no? Claro. Mucho menos. En la nota muy rigurosa que planteó... De hecho, algunas de las investigaciones más críticas al gobierno las hace Hugo Alconadamón. Difícilmente vaya a hacer esta nota porque le quiere hacer un favor al gobierno. O sea, cuando la embajada de Rusia dice esto es inflado, me parece que... Pero, además hay un punto, porque la embajada de Rusia sale con este comunicado cuando, hasta donde vi, corríjame, porque han pasado tantas cosas que por ahí me perdí. La Cancillería Argentina no emitió ningún comunicado todavía. No. ¿O sí? No, y yo estoy esperando. Reprodujo lo del presidente. Te voy a decir las está bien, pero no emitió... Y la embajada rusa sí sale a hablar del tema. ¿Se entiende a dónde voy o no? Yo te voy a decir la pregunta que yo hice a una fuente de Cancillería. ¿Me cola de algo o no? Sí, yo estaba pensando en esa expresión. ¿Se entiende a dónde voy o no? Pregunté es muy diplomático. A Cancillería, vamos a ver si me responde alguien. ¿Van a pedir explicaciones a la embajada rusa, obvio? ¿Van a tomar medidas de algún tipo? Porque me parece fundamental. Pasó lo que pasó con el agregado de Irán. ¿No? Claro, exactamente. El agregado de Irán, luego del comunicado amenazante. Totalmente fue una amenaza el comunicado de Irán. Sí. Lo es. Le dijeron, señor, usted está expulsado. Lo es. Entonces, con esto, que es una injerencia que ya no está solo denunciada por el gobierno, sino probada por periodistas de todo el mundo,
¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? No te quiero robar más tiempo. Esa es la pregunta. Cristina, cierro esto y ya voy a la editorial. No, me tengo que ir. Con este planteo que me parece interesante. ¿Por qué Cristina hace una alianza estratégica con Rusia? Porque Cristina no hace una alianza con Estados Unidos, la hace con Rusia. ¿Por qué Alberto Fernández hace una alianza con Rusia? Y este gobierno claramente no la hace con Rusia. Bueno, había una apuesta geopolítica del kirchnerismo alineada con las autocracias. Recordemos que ellos buscaron cambiar el régimen de gobierno de Argentina por una constitución más parecida a la chavista. No lo lograron con un cambio de constitución porque Cristina Kirchner no logra la mayoría que necesitaba en el Congreso, pero avanzan con más cambios. Afuera, ¿no? Exacto, pero avanzan con cambios en ese sentido, como lo que se dio en mal llamar la democratización de la justicia o con las intervenciones en el derecho de propiedad. Todo eso apuntaba a que Argentina tuviera un régimen más parecido al de Rusia o Venezuela o China que a lo que es Estados Unidos o eventualmente Fuimos lo que el único propone país de la ley. región que trajo la Sputnik. Bueno, que bloqueó el acceso a las vacunas norteamericanas y nunca vamos a saber cuántas personas que en ese rango de tiempo que no querían por ideología traer las vacunas norteamericanas pudo haberse salvado. Nunca lo vamos a saber. Fue el único país de la región. Lo vamos a saber. El único país de la región que trajo la Sputnik es Argentina. Sí. ¿Y cómo terminó? La segunda dosis no llegó. No llegó nunca, jamás. O sea, más allá de los relatos épicos de la salida del avión. Ahora vamos a recordar todo eso. Cristina, gracias por este momento televisivo muy enriquecedor. Un placer. Con Facu Chávez, con Luis Gasulla, con Dieguito Corbalán. Ya sabés que es un préstamo. Ahora Trátalo bien, ¿eh? Inauguramos los machos, ¿no? Ahora los machos. Por eso no me menciona. Está Tony Aracre. No te deja entrar al pase. No, nada. Me hace así con la mano. Mirá. Lo tiene ahí así me hace. a raya. Y viene Andrés Repeto también para hablar de todo este planteo tan interesante que hace. Todos tienen el mismo look. Todos tenemos el mismo look. Escuchame. Arrancamos con los machos. Dale, este va a ser el editorial, dale. ¿Qué tal, presidente? Los saludamos de acá, todos los argentinos, desde la Patagonia, desde las Heras. Un saludo muy grande para toda Rusia y para su presidente. Aplaudan, por favor. Приветствуем вас в Патагонии и во всей стране. Приветствуем вас, пожалуйста, поаплодируйте президенту Российской Федерации.